26 de abril, bienvenidos amigos a Noticias 7. Esta mañana tenemos información importante en nuestra mesa de trabajo, así que damos la bienvenida y saludamos a nuestros compañeros Lautaro, Andrea y Byron. Andrea, una noticia lamentable que se ha conocido sobre el abuso sexual que sufrió una menor de edad en Quito y sobre todo en un transporte escolar. Coméntanos por favor estos lamentables detalles. ¿Qué tal, Vero, Byron, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan ya a esta hora aquí en Noticias 7? Así es, del día de ayer se conoció que el pasado 21 de abril hubo este presunto caso de violencia sexual en contra de una adolescente. El Ministerio de Educación ya se ha pronunciado y nosotros tenemos todos los detalles de este caso aquí. Estaremos pendientes. Andrea, Lautaro, muy buenos días. Sobre el tema de seguridad, el presidente de la Corte Constitucional se ha pronunciado precisamente sobre un pedido del Consejo de la Judicatura y también de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuáles son estos detalles? Hola Vero, Andrea, Byron, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, Ali Lozada, presidente de la Corte Constitucional, respondió a la petición de autoridades de Estado sobre el alcance del habeas corpus y dijo que hay una injerencia en la función que cumple su institución. Se lo vamos a explicar y contar más adelante. Correcto, es un tema muy importante, sobre todo y muy recurrente en estos días. Byron, muy buenos días. ¿A quién tendremos invitado en esta mañana? Verónica, ¿cómo estás? Andrea, Lautaro, televidentes. Pues bien, para hablar de este tema, un experto, un constitucionalista, un docente que nos cuente como en la escuela qué es esto del habeas corpus, cuándo se debe utilizar y la situación jurídica que hay en el país por estos jueces que nos dejan esa sensación de inseguridad. Estará con nosotros el doctor Rafael Ollarte. Nos contará su experiencia y también su análisis jurídico. Y es muy importante también la forma en cómo se van a abordar estos temas, precisamente para que todos nuestros amigos televidentes puedan conocerlos en un lenguaje mucho más coloquial. De tal forma que les damos la bienvenida y damos paso enseguida a los titulares. Una ambulancia atacada deja un muerto, una bomba en las afueras de la cárcel de Guayaquil y un nuevo enfrentamiento en la cárcel del Inca en Quito preocupan las autoridades de gobierno que ya toman acciones. Presidente Guillermo Lasso, conjuntamente con los titulares de la Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, han solicitado a la Corte Constitucional una definición urgente sobre los límites del habeas corpus. Fuerzas Armadas controlan la frontera caliente en el límite con Colombia en la zona del Putumayo. Hubo enfrentamientos con grupos armados semanas atrás. Informe especial desde la zona. Los detalles de la información, amigos televidentes. El Ministerio de Educación se pronunció ante el presunto caso de violencia sexual en contra de una menor de edad que había ocurrido o supuestamente habría ocurrido el pasado 21 de abril en el transporte escolar de una institución educativa fiscal. En el comunicado, el Ministerio explica que en coordinación con distintas instituciones competentes se analizan ya si las autoridades de la institución educativa, sobre todo, cumplieron con los protocolos establecidos. Andrés, esto es muy importante, ya que las instituciones deberían tener también un protocolo y una serie de pasos a seguir cuando se pueden detectar este tipo de anomalías o situaciones que pueden poner en peligro la integridad y la salud de los niños y jóvenes. Así es, y como tú lo has dicho mismo, Vero, el Ministerio de Educación ha dicho que se están revisando precisamente estos protocolos. El día jueves se conoció sobre este presunto caso de violencia sexual en contra de una joven que estaba en el transporte escolar. Según el Ministerio de Educación, que ayer dio a las 10 de la noche una rueda de prensa para poder aclarar sobre las acciones que está tomando esta cartera de Estado, ha dicho que el día jueves la menor junto a sus compañeros entraron en la consejería estudiantil para confirmar este hecho y contarlo. Se ha procedido, según el Ministerio de Educación, a llamar al 911, a la Policía Nacional y también a los padres de familia, a la madre de familia, entiendo, de la joven, de la menor, y se están realizando todas estas investigaciones. Hay que aclarar que el Ministerio ha dicho que la cooperativa de transporte escolar también es investigada, pero se sabe ya de manera oficial que esta había sido contratada, la cooperativa,
por los padres de familia, es decir, no tiene una relación directa con la institución educativa que pues la menor asistía. La menor está siendo atendida también por psicólogos, tiene un seguimiento ya, no solo ella, sino también sus compañeros que estuvieron o fueron también testigos, digamos, cuando fueron a la consejería estudiantil a poder contar este terrible hecho que realmente yo creo que ha conmocionado no solo a Quito, sino al país. Sí, efectivamente, Andrea, y la autoridad competente en este caso, el Ministerio de Educación, hizo público un comunicado de prensa donde dijo que se han activado los protocolos que ya lo tiene establecido, en este caso el Ministerio, y también un acompañamiento psicológico a través de la Secretaría de Derechos Humanos, pero tiene que ver también con una investigación que se ha abierto en la Fiscalía General del Estado al ser un delito punible con prisión preventiva. Mientras tanto, se está ubicando al acusado, al presunto violador, pero el mensaje que nos queda aquí es esa sensación de inseguridad que pueden sentir todos los padres cuando sus hijos van al cole, en este caso en un transporte. Si efectivamente si se ha dado, como se comprueba o se comprobaría, que ha sido a través de un tercero, en este caso un prestador de un servicio que es el de transporte, pues la sensación, creo yo, compañeros, es de mayor inseguridad, porque vamos, no sabemos en manos de quién están nuestros hijos. Esto de hecho sucedió cuando la joven estaba esperando que venga el transporte para llevarla al colegio, se subió y según las versiones que cuentan los testigos y la propia madre de la víctima, es que este sujeto le dio un líquido que la hizo adormilar y con eso se aprovechó para abusar sexualmente de ella. Lastimosamente todavía no ha sido detenido o capturado esta persona, la están buscando para que evidentemente pues afronte lo que viene a ser con la justicia, por lo menos 2 sentencias que ya se han presentado, 2 denuncias, disculpen, para poder determinar hasta qué punto, bueno, fue toda esta vulneración que es terrible completamente. Los padres de familia se van a reunir hoy, incluso hay una convocatoria porque están exigiendo al colegio que tome cartas en el asunto porque no es posible que una niña se suba en un transporte y un chofer que uno esperaría que lo que va a hacer es llevarla sana y salva hacia la unidad educativa, pues termine cometiendo un delito tan execrable como este. Lo complejo de este tema, la autora, es que, claro, no depende directamente de la autoridad educativa, es decir, del rector, del colegio, sino de un prestador, de un tercero. Es decir, el que da transporte público, por lo general estas unidades son ajenas a la estructura de la propia institución educativa. Es decir, es como que yo te contrate para que hagas el transporte aquí, en el canal, un ejemplo, ¿no? Para que la gente nos entienda. No hay una responsabilidad directa, pero sí indirecta. Claro. Porque tenías que saber a qué tipo de persona o empresa o compañía cooperativa estás de alguna otra manera contratando. Pero claro, habría que ver si también ese conductor estaba también dentro de esta empresa que da el servicio de transportación o es una persona natural. Hay muchos elementos que nos quedan sueltos, ¿no? Precisamente el coordinador jurídico ayer del Ministerio de Educación mencionaba que esa es una de las investigaciones, a ver cuál protocolo se había seguido para poder contratar a este tipo de personas que estén a cargo de la cooperativa. Y hay que recordar, e insisto, que lo que decía el Ministerio de Educación es que esta cooperativa de transporte escolar había sido contratado, tiene una relación directa, digamos, con la comitiva de los padres de familia. Entonces, claro, se le preguntaba y nosotros de ahí preguntábamos cuál sería una sanción para la unidad educativa y ellos nos decían que en esta investigación se determinarán los responsables, tanto directos como indirectos, de cumplir protocolos, etcétera, para poder poner un perfil como tiene que ser, pues, debidamente en las cooperativas de transporte escolar. Y lastimosamente este no es un caso aislado. Recordemos que en el Ecuador en los últimos 5 años se han registrado varios incidentes similares, en el colegio en Petra, en el sur de Quito también, en Guayaquil también, si no nos olvidemos, hubo por lo menos 10 niños que se decía habían sido abusados por un profesor, eran niños de 7 a 9 años, entonces lastimosamente, pese a que se está tratando y ya en la sociedad se estigmatiza este hecho de que no es bien concebido y que evidentemente una persona que lo comete, bueno, pues es juzgado con todo el peso de la ley, evidentemente,
pero también recordemos que sigue sucediendo y aquí hay que ir un poco más allá y tenemos que ir a la educación, no de los niños, sino de los padres, sino de esas personas que ofrecen estos servicios de transporte, de educación, la gente que está en contacto directo, porque son menores de edad a los que se les está ultrajando. Eso es algo que creo que hay que dejarlo muy bien sentado en la mesa. El último acontecimiento lamentable de estos, el actual al que tú te refieres, ocurrió también en una asociación de gimnasia olímpica en Guayaquil hace unos 2 o 3 meses. Las niñas menores de 16 años también habían denunciado algún tipo de maltrato físico, abuso de un entrenador. El Ministerio de Deportes, el ministro Palacio dijo que se están tomando todos los procedimientos y hace un llamado a la atención. Es decir, el tema está ahí. Lamentablemente es un mal con el cual tenemos que convivir, pero hay que erradicarlo de manera drástica y contundente con todo el peso de la ley. Y lamentablemente pues yo creo que ahí sí falta algún tipo de legislación un poco más específica como para que haya una protección más integral a los menores y a las niñas sobre todo. Solo para complementar el tema, el Ministerio también se ha referido que entre esta investigación se va a averiguar si se cumplió el protocolo establecido. ¿Y por qué lo dicen? Y reitero esto porque se dice que podría haber pasado muchas horas en que la niña denunció este hecho en la unidad educativa y no se reaccionó rápido. Es por eso que el presunto abusador está ahora fugado, está prófugo y no se lo pudo detener a tiempo. Esto también estará dentro de la investigación. No, hay negligencia, hay negligencia de algunas partes. Así es. Y en ese sentido también combinar a la ciudadanía que si son víctimas de este tipo de situaciones puedan denunciar lo más pronto posible, que tengan toda la fuerza para poder denunciarlo. Pierdan tanto el por miedo parte sobre de todo. los directivos de la unidad educativa como de los padres de familia, en este caso de la menor de edad que podría haber sido algo ultrajada. que sí también hay que decirlo y que se lo ha estado comentando es cuidado con la revictimización y también con irse contra esto que ya está sufriendo la víctima, que es bastante fuerte, bastante grande, y que tanto nosotros como medios de comunicación debemos tratar el tema con mucho respeto y también la opinión pública. Eso es algo muy importante porque pues nadie sabe lo que ella está sintiendo en este momento, así que lo que peor que se puede hacer es señalar y utilizar su caso para expandirlo. Y un llamado final justo que hace esta recomendación, doctor. Si usted recibe una fotografía de la menor, por favor piense en su familia, en sus hijos, en sus sobrinos o en su entorno familiar. A ningún padre, a ningún familiar nos gustaría que compartan la fotografía de nuestro ser querido cuando está atravesando un problema. Ahora es muy común que en las redes sociales se compartan videos, fotografías de las personas que están atravesando por un momento tan delicado y tenemos la inconsciencia, por decirlo menos, de compartir sin pensar antes. Así que la recomendación para que si es que por esas cosas del destino le llega la fotografía del grupo de las niñas o de esta criatura, por favor, piénselo. Vamos a cambiar de tema, amigos. El Ministerio de Gobierno confirmó que 15 personas resultaron heridas en enfrentamientos registrados en la cárcel del Inca, en el norte de Quito. Los incidentes violentos se habían registrado entre las bandas Los Lobos y los Latin Kings. Veamos la nota. Los incidentes dentro de la cárcel del Inca se reportaron alrededor de las 10 de la mañana de este lunes 25 de abril. La Policía Nacional recibió una alerta por parte del ECO 911 donde indicaban que existía una riña al interior de este centro penitenciario. Según versiones preliminares, las riñas se habrían desatado entre miembros de bandas rivales que están privados de la libertad en ese centro penitenciario, donde se pudo identificar que había 15 personas privadas de libertad heridas. 3 fueron trasladados a casa de salud. A eso de las 11:30 de la mañana, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad informó que la situación fue controlada. Se coordinó con las unidades especiales, con las unidades tácticas que acudieron al sector, al lugar del hecho para neutralizar la actitud ofensiva agresiva y evitar y precautelar integridad. Para neutralizar los incidentes fue necesario el ingreso a la prisión de personal especializado del GOE y del GIR, quienes realizaron requisas en las celdas, en donde encontraron armas blancas y otros objetos utilizados como armas. Carolina Basante, Noticias 7.
Bueno, como vimos en el reportaje, hubo este enfrentamiento entre los Lobos y los Latin Kings. Los Lobos, que es una de las bandas delincuenciales que más hechos de violencia han protagonizado en los últimos meses en el Ecuador en distintos centros de rehabilitación. El más sonado, evidentemente, el del Turi, en Cuenca, donde hubo incluso más de una veintena de víctimas fatales. En este caso particular, en la cárcel del Inca, que es una de las más pequeñas y de las más tranquilas o seguras que hay en Quito, pues no hubo víctimas mortales, simplemente 15 heridos, de los cuales 3 fueron trasladados a casas de salud porque estaban pues de gravedad. Ya han salido de cualquier peligro, según lo que hemos podido averiguar. ¿Cómo se produjo la riña? Bueno, fue mediante cuchillos, mediante arma blanca que tenían al interior de la cárcel, lo cual es, por cierto, prohibido. Se enfrentaron de esa manera. Se está investigando el por qué fue la riña exactamente, pero recordemos que hay una especie de guerra entre las diferentes bandas por el control del sistema penitenciario y también por el crimen organizado en los exteriores. Ahí esto a escala nacional. Y precisamente sobre ese tema, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que el gobierno analiza la posibilidad de crear una secretaría penitenciaria que tenga mayor capacidad de gestión y autonomía, con el propósito, dijo, de enfrentar la nueva realidad de la seguridad en los centros de rehabilitación. Además, explicó que se evalúa el desempeño de los funcionarios del Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI. Tenemos un directo de lo que ha dicho el ministro, veamos. Va a haber reestructuración de la agenda de la política de seguridad. Indiscutiblemente pasa también por la creación de un ministerio que dentro de sus competencias tenga la gestión penitenciaria y la gestión de rehabilitación social. Eso incluye indiscutiblemente una reestructuración del SNAI. A propósito de este tema, ayer conversaba con Daniel Pontón, que es director de la Escuela de Derecho y Seguridad del IAEN, este Instituto de Altos Estudios Nacionales, y él decía que este desmantelamiento del sistema penitenciario ocurrió desde la época del presidente Moreno, donde, recuerdan ustedes, había una estructura más robusta, había una subsecretaría de rehabilitación social, que la tenía el señor Paz Miño, ustedes deben acordarse, ya tristemente célebre. Pues bien, desde esa época se disminuyó la capacidad operativa de esta autoridad técnica que controla y administra el sistema penitenciario. Entonces fue perdiendo, decía el experto, capacidad de gestión, hasta que ahora es un servicio. Es decir, no es un tema de palabras, sino que más allá que sea una dirección, un servicio, una secretaría o un ministerio, es la capacidad de autonomía, de gestión, de recursos, de independencia para poder actuar en casos de emergencia, hasta para la compra de cosas tan comunes y corrientes como alimentos, papel higiénico, cosas administrativas que son muy básicas, pero que el servicio de atención a privados militares SNAI no lo puede hacer porque necesita una autorización de la instancia superior, y allí en esos trámites es donde se caotiza todo, por decirlo de alguna manera, porque la gestión se detiene. Entonces, evidentemente, esto le pega directamente a la seguridad de los centros penitenciarios. Es un poco el análisis de lo que hacía, y es a donde apunta esta iniciativa del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Es que como están las cosas, se necesita también que exista esta reestructuración. Sí, porque recordemos que el SNAI, cuyo nombre bastante largo es Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y Adolescentes Infractores, no tiene el rango de ministerio, sino que es una dependencia, una institución, como lo conversamos fuera de micrófono, que es parte del Ministerio del Interior. Por eso el presupuesto al que puede recibir pues tiene que pasar por otras instancias mayores. Si se crea esta secretaría se puede actuar de manera más directa. Hay que analizar otros puntos sobre el SNAI, porque fuera del hecho de la administración como tal de las cárceles, también son los que tienen la competencia directa con los agentes penitenciarios, y lastimosamente de lo que se ha podido detectar en los últimos meses, incluso ya de más de un año, es que muchos agentes pues son coimados por las diferentes bandas, y esto hace que permitan el ingreso de armas y también que se muevan libremente por los pabellones. Es más, el líder de los Tiguerones, alias Willy, fue un agente penitenciario. Imagínate tú. Vamos a analizar otro orden de la información, amigos. El presidente de la Corte Constitucional, el juez Ali Lozada, se pronunció sobre las declaraciones y el pedido de los titulares de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, precisamente para que se delimite la figura de habeas corpus, la cual ha sido motivo de debate en los recientes días. Veamos. La Corte Constitucional habla solo a través de sus sentencias. Emite jurisprudencia en respuesta a casos concretos puestos en su conocimiento
sobre posibles vulneraciones a la Constitución y a los derechos fundamentales. Fuera de estos límites, no es competente para regular procedimientos judiciales y tampoco para absolver consultas informales de otros órganos del Estado. Segundo, las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Para que la Corte desarrolle su jurisprudencia o excepcionalmente se aleje de ella, no basta un oficio. Es necesario que se someta a su juzgamiento un nuevo caso concreto con características idóneas para ello. Tercero, desde el año 2019, dentro del marco de las normas constitucionales y legales que regulan el habeas corpus, la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia obligatoria sobre esa materia en más de 20 sentencias. Jurisprudencia que permite identificar de manera clara cuándo esa garantía ha sido objeto de abuso. Cuarto, para asegurar su cumplimiento, toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional se publica en el registro oficial y se difunde ampliamente por varios medios, entre ellos las guías de jurisprudencia constitucional. Inclusive, en nuestras decisiones constantemente hemos dispuesto al Consejo de la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a juezas y jueces del país en garantías constitucionales. En suma, las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Su jurisprudencia sobre el habeas corpus, así como la institución del precedente constitucional vinculante. El presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. Y lo que se refería al presidente, y bien, hay que decir lo que efectivamente ha dicho, los presidentes de la Corte Constitucional y los magistrados no pueden dar declaraciones ni aparecer en estos espacios, pero, como dice, además, solamente hablan a través de sus providencias, de sus sentencias, pero en vista de la presión, digámoslo así, y del pedido formal que han hecho los titulares de la Corte Nacional de Justicia, Balza Quisela, y de la Judicatura, Fausto Morillo, ha salido el presidente de la Corte a aclarar. Es un análisis jurídico, los abogados tendrán su propia interpretación, pero lo que básicamente dice es que la Corte ha actuado en base a derecho y a la propia ley orgánica del control constitucional, que es la máxima ley que tiene la Corte, que además las instancias de la Corte, las sentencias son de máxima ratia, es decir, no hay cómo apelar. No, lo que dice la Corte es, claro. y no hay, lo que sugiere, y lo ha dicho así el presidente de la Corte, es tienen que presentar con todos los procedimientos jurídicos constitucionales, no simplemente una carta diciendo hagas esto. Así es. Un respaldo. Para poner en contexto un poco a nuestros amigos que sintonizan Noticias 7, el domingo se reunió el presidente Guillermo Lasso con los titulares del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Después de esta reunión se realizó un comunicado a la Corte Constitucional para que revisara más o menos los parámetros en los que se ha venido concediendo los habeas corpus. Recordemos que hay muchos que han tenido cuestionamientos, como el concedido a Jorge Glass, también a alias JR. Entonces, este comunicado que se envió a la Corte Constitucional pedía a este organismo, a este alto organismo de justicia, que se revisaran estos procesos y estos parámetros que tenían para conceder el habeas corpus. Lo que ha dicho ahora la Corte Constitucional es: yo no puedo actuar con un comunicado. Denme un caso concreto y podríamos verlo, porque, y ha puesto un ejemplo, ellos han visto alrededor de 20 casos ya que han sido de casos concretos de habeas corpus concedidos a diferentes situaciones judiciales. Esto es lo que ha dicho en rigor, digamos, el presidente de la Corte Constitucional. Pero, Lautaro,
tenemos incluso el documento que se envió el día domingo en donde se ponían 4 puntos, ¿no? Creo que eran 3 puntos, si no me equivoco. Si lo podemos poner en pantalla. Exacto. Mientras le contamos también a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que Lozada, el presidente de la Corte Constitucional, dice que hay una injerencia en sus funciones del Estado por esta petición que la vamos a ver. Y también aclara 2 puntos. Primero, que la Corte Nacional de Justicia ha utilizado el habeas corpus en más de 20 sentencias. Entonces son ellos quienes pueden efectivamente determinar si hay o no un abuso del habeas corpus. Y respecto al Consejo de la Judicatura, dice que ya se dispuso que se los capacite a los jueces para que hagan un correcto uso de esta medida. Y como estamos viendo, este es el documento suscrito tanto por Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y Fausto Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura, que en 3 puntos revela qué es lo que le piden al de la Corte Constitucional. Hay algo que también quiero acotar dentro de este tema. Si bien dice Lozada de que hay una injerencia en las funciones del Estado, el propio presidente Guillermo Lasso dice que no es eso. Lo que pasa es que hay un malestar colectivo de los ciudadanos de que se está utilizando un recurso, sí, constitucional, pero que está permitiendo que personas que están sentenciadas por corrupción, por asesinato, por diferentes delitos, salgan, y eso constituye un peligro para la seguridad del Estado. Sí, correcto, doctor. El espíritu de ese, y yo entiendo que los magistrados, tanto el presidente de la Corte como el de la Judicatura, intentaron hacer eso, pero claro, lo que dice Lozada, y me parece que jurídicamente se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, si efectivamente lo jurisprudencial, y el experto nos va a explicar qué es esto de jurisprudencial, es decir, mediante jurisprudencia se retome este tema para si efectivamente aplica o no el habeas corpus en casos específicos, no de manera general. Eso es lo que un poco intenta decir el magistrado de la Corte Constitucional. Y a propósito de habeas corpus, hemos recibido ya una última hora del Consejo de la Judicatura, donde efectivamente hace poco se ha comunicado, urgente, voy a leer el tuit que ha puesto el Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo dicta la medida preventiva de suspensión por 90 días al juez Diego Moscoso, juez multicompetente de Manglar Alto, tras conocer la declaración jurisdiccional previa por, entre comillas, negligencia manifiesta, determinada por la Corte Provincial de Santa Elena. Como ustedes deben recordar, y lo dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, solamente un juez superior puede pedir una investigación a un juez inferior. En este caso, el presidente de la Corte de Santa Elena ha abierto una investigación sobre el juez de Manglar Alto, el señor Moscoso, que como recordarán le dio el habeas corpus a Jorge Glass. Ha sido suspendido 90 días porque habría incurrido en este que se denomina negligencia manifiesta. Precisamente, amigos, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al juez que hace poco otorgó el habeas corpus alias Junior, líder de la banda de los choneros. Veamos. Ya la justicia La destitución del juez Pedro Moreira Peña, magistrado que otorgó la libertad a Junior Roldán Paredes, la dio a conocer el Consejo de la Judicatura. En el tuit también sostiene que no hay impedimentos para que la Judicatura en Guayas sustancie una denuncia disciplinaria contra Moreira. Aquello no se descarta. Porque como disciplinario tenemos que investigar no solamente a una persona, sino a varias. ¿Qué pasó? ¿Quién entró? ¿Qué abogado fue? ¿Por qué se recibió 3 cosas idénticas cuando la ley lo prohíbe? ¿Qué pasó con la persona que receptó los documentos? Sobre la decisión buscamos al juez, pero no respondió a nuestro llamado. Sin embargo, él defendió su fallo a favor del segundo al mando de los choneros por temas de salud, el pasado viernes 22 de abril. Yo lo único que decidí es respecto a si el Estado ecuatoriano le garantiza su derecho a la salud o no se lo garantiza. El juez Moreira, en una plataforma laboral, indica que tiene más de 13 años de experiencia como abogado. También destaca que ha trabajado como docente en la Universidad de Guayaquil y en la Ecotec, donde ha impartido sus conocimientos en Derecho Penal y Constitucional. Fui perito acreditado por el Consejo de la Judicatura en Criminología y tengo 6 libros escritos en materia penal y procesal constitucional. Entonces creo que soy más que 5 meses de juez. Años atrás, en su cuenta de Twitter, también ha demostrado afinidad con la Revolución Ciudadana.
Sobre el recurso de habeas corpus que se interpuso a favor de Junior, la directora de la Judicatura en Guayas acotó que el pedido estaba fuera de lo normal. 1, 2, 3, 4 veces. Y cuando digo un mismo hecho, hablo de identidad completa, de ser absolutamente idénticos. No puede ser posible eso. Las investigaciones han empezado. Se desconoce qué tiempo duren y cuál será su desenlace. Lo que hemos visto entonces en esta nota, el juez de garantías penitenciarias Pedro Moreira, quien había concedido el habeas corpus para JR, para quien no lo sabe, JR es uno de los integrantes de la banda Los Choneros, el segundo al mando, estaba sentenciado por 22 años de cárcel con 2 sentencias de asesinato, me parece, sí, ¿verdad? Así que él es el que ha sido destituido. Lo que habíamos escuchado antes es que también se suspendió al juez que dio este habeas corpus, de que concedió el habeas corpus a Jorge Glass. Es decir, los 2 jueces que han sido cuestionados en las últimas semanas, el uno ha sido suspendido y el otro ha quedado fuera de la función judicial. Llama la atención el incremento en el patrimonio del juez, sin duda. Sí. Y eso también se hablaba del juez que dio el habeas corpus para Alex Rasquiña, que era el líder, otrora líder de Los Choneros, el Pablo Escobar ecuatoriano, hace ya 3 años que salió de la cárcel, y a ese juez, el de Rasquiña, se le comprobó que su patrimonio subió a $9 millones. Ahora se está investigando a los jueces actuales si es que hay o no un incremento en su patrimonio, que sería evidentemente por soborno, si ese fuese el caso. Pero para precisar, hay sanciones a los jueces, eso no implica que los habeas corpus se revoquen. Eso es otro proceso que se está ejecutando ya en las diferentes cortes provinciales donde se llevaron a cabo estos procesos constitucionales. Cuando ya haya un dictamen, ahí podrá eliminarse o ratificarse los habeas corpus, tanto a Jorge Glass como a alias JR. Finalmente, para cerrar este tema, Lautaro y compañeros y televidentes, otro de los pedidos que ha hecho el presidente de la Corte de Justicia, la Nacional, Iván Seguisela, y el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, es que la Corte también revise esa facultad que tenía la Judicatura, recuerden ustedes, de sancionar por este denominado error inexcusable o otras figuras cuando un juez se equivoca, vamos, en el procedimiento, no en el juzgamiento, digámoslo así. Es un tema procedimental que precisamente ahora le preguntaremos al doctor Rafael Ollarte que nos explique un poco porque no somos expertos, pero la idea es que usted, que nos escucha, nos ve, entienda esto y sepa por qué se está debatiendo estos temas. Entonces, también es la idea de que el Consejo de la Judicatura retome esa capacidad sancionadora sobre los jueces. Con eso cerramos este tema. Y en otro tema, amigos televidentes, que también es muy importante, en el límite fronterizo entre Ecuador, Colombia y Perú hay más de 5.000 soldados que resguardan el territorio nacional. El pasado 30 de marzo hubo precisamente un enfrentamiento con grupos irregulares durante un control en la zona. Andrea estuvo precisamente en este lugar. Es realmente muy interesante la situación, Andrea, que se vive en estos momentos, y seguramente tú nos tienes los detalles de qué es lo que pasó y también cómo es que se está combatiendo precisamente esta presencia de grupos irregulares en nuestro territorio. Así es, estuvimos el día viernes en la frontera norte, justo que colinda con Colombia y también con Perú, para poder mirar el trabajo de los militares que realizan ahí. Ustedes han visto, más de 5.000 soldados se encuentran en la frontera norte. Hay varios destacamentos, es decir, estas unidades militares en donde se hacen estos resguardos o estos patrullajes, digamos. Lo hacen vía terrestre, lo hacen vía aérea, también lo hacen a través de lanchas que resguardan el río Putumayo, también el río San Miguel, que es uno de los que está ahí en la frontera. Realmente es muy interesante mirar el trabajo que se realiza. Les comentaba hace un poquito, realmente el clima es inclemente en ese sector.
La vegetación es muy espesa y cuando se hacen estos recorridos por tierra realmente es un trabajo de sacarse el sombrero de los militares que realizan ahí. Y hay un tema, y esto un poco por experiencia propia también, el fusil o el arma de dotación de un militar que está en esa frontera tiene que ser permanentemente limpiado porque la humedad es tan fuerte que muchas veces el arma de dotación puede trabarse, es decir, no tiene, digamos, la misma facilidad de usar en caso de emergencia, porque efectivamente pues las condiciones climáticas afectan muchísimo. Y otro tema también, bueno, ahora ustedes no, porque los sistemas de camarografía, a propósito José estuvo con Andrea, se saben humedecer al punto de que el visor del camarógrafo pierde por la humedad. Y antes, por eso digo antes, ustedes no conocieron esa tecnología, había cassettes. Y cuando el camarógrafo llevaba puesto el cassette, la grabación no valía. Tenía que llevar abierta el compartimiento del cassette porque la humedad era tanto que había que poner el aire para evitar que la cinta se colapse y no grabe nada. Es decir, la selva tiene sus cosas muy complicadas. Yo le tengo una pregunta a Andrea, pero antes de ello, ¿por qué no vemos las imágenes? Porque la cámara de Ecuador TV estuvo presente allí en la frontera, en lo más lejano de nuestro territorio nacional. Así que veamos ese reportaje y de ahí conversamos un poco más con Andrea. Nos vamos a ubicar en uno de los límites del Ecuador, específicamente aquí, en la frontera con Colombia y Perú, una de las zonas más alejadas en la provincia de Sucumbíos. Sí, ahí donde pareciera que la vegetación espesa no permite la entrada amigable de personas. Justo ahí donde miles de soldados protegen el límite del territorio nacional, ingresó un equipo de Noticias 7 para registrar su labor. Con todas las precauciones del caso y solo por helicóptero porque no hay otra manera de llegar, aterrizamos en el batallón de Selva 55 Putumayo y luego visitamos uno de sus destacamentos en Puerto Rodríguez. Ahí las autoridades informaron que en el 2021 se detectaron en este espacio bases clandestinas, de quienes se presume se dedican al narcotráfico. Se encontraron 21 bases clandestinas de grupos irregulares que pasan a nuestro sector. También en este límite político internacional, en estos 730 kilómetros, se ha podido evidenciar en el año 2021 13 hectáreas de sembríos de coca. Pero no solo eso, así como se hacen patrullajes vía terrestre, lo hacen a través de que es del río San Miguel. Aquí en el lugar más alejado del Ecuador, justo en la frontera con Colombia y Perú, se realizan operativos fluviales de manera semanal para resguardar el límite internacional. Para identificar los grupos ilegales armados de Colombia. En total se han capturado 300 embarcaciones en estos patrullajes, pero en el espacio aéreo también hay resultados. Los resultados han sido 5 avionetas que se encuentran retenidas, 11 tráficos aéreos no identificados. Los grupos armados contra los que se lucha buscan en Ecuador un lugar para descansar o incluso abastecerse de alimentos y combustible, casi siempre de manera ilegal. Sí, hacen pinchazos o huecos a la tubería para robar la gasolina blanca, que es utilizada como precursor químico para el procesamiento de la droga. De todas maneras, la tarea de Fuerzas Armadas es de garantizar y proteger en forma permanente todo el límite político para evitar que estas actividades ilícitas también tengan o proliferen dentro de nuestro territorio. Debido a los controles del 30 de marzo pasado hubo un enfrentamiento, se encontró un espacio en donde descansaban miembros de grupos irregulares. Por eso al momento las Fuerzas Armadas refuerzan su seguridad en la línea de frontera frente a un enemigo latente, el narcotráfico. Con imágenes de José Burgos desde la provincia de Sucumbíos, Andrea Orbe, Noticias 7. La región amazónica, que es considerada el pulmón del mundo, integrada por los países de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, parte de Bolivia también, lastimosamente, pese a ser un sitio, como vimos en las imágenes, increíble, de ese verde tan esplendoroso, también es el hogar de diferentes actividades ilícitas como el contrabando, la caza de especies y obviamente los grupos irregulares, Andrea, que están ahí presentes. Yo quería consultarte de lo que te dijeron nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, qué tan común es de que haya enfrentamientos y que haya el ingreso hacia nuestras fronteras de parte de estos grupos irregulares que vienen principalmente desde Colombia. Así es, nosotros estuvimos en el río San Miguel.
Miguel, estuvimos en lancha y nos comentaban que justo al frente es donde se encuentran, digamos, estos grupos irregulares en Colombia. El 30 de marzo pasado hubo ya un enfrentamiento, pero ¿por qué hubo el enfrentamiento? Y lo que tú dices precisamente, ¿por qué buscan nuestro territorio? Es el lugar para descansar de estos pues miembros de los grupos irregulares, pero también para abastecerse, por ejemplo, de víveres y de combustible. Nos decía también uno de los coroneles que pues ellos lo que hacen es dan pinchazos en la tubería del combustible para sacar esta gasolina blanca que le denominan, que sirve para procesar la cocaína en los laboratorios que se encuentran en Colombia. Pero lo que tú dices es muy cierto. No solo esto hay dentro de la frontera o se vigila. Me comentaba uno de los generales también que con Perú, en cambio, tienen otro problema, que es la tala de árboles. Y también este tráfico de especies, lo que tú decías, Lautaro. Entonces, claro, nosotros estábamos ahí resguardados, ustedes pueden ver, estábamos muy bien equipados porque ellos llevan aparte un chaleco antibalas, un casco blindado, para que evidentemente si pasan este tipo de situaciones, de estos enfrentamientos, puedan estar mucho más resguardados. Nosotros estuvimos en una zona bastante caliente, que es donde pues ocurrió este enfrentamiento el 30 de marzo pasado. Se llama Puerto Rodríguez, donde nosotros estuvimos, que es la zona más alejada del Ecuador, ya en la frontera que colinda con Colombia y Perú. Es un tema muy interesante que sin duda nosotros lo abordaremos próximamente. Andrea, felicitaciones por esa cobertura y por supuesto hay muchísimos temas que quedan pendientes, como por ejemplo, ¿por qué se dan estos enfrentamientos y sobre todo las divisiones, de estas fracciones que existen de los grupos irregulares en nuestro país? Bien, nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con el fabuloso mundo de los deportes y nuestro compañero Fabián Alarcón en pocos instantes. Ya volvemos. Como lo anunciamos, con nosotros ya se encuentra en esta mesa de trabajo el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y docente universitario. Doctor, lo primero que me gustaría es que le expliquemos a quienes nos escuchan y nos ven a través de Pública FM y Ecuador TV, esto del habeas corpus, ¿qué es esta figura que se ha utilizado mucho para dar libertad a personas que han sido sentenciadas por delitos graves? Buenos días, don Byron. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Ecuador TV. A ver, originalmente el habeas corpus, y lo seguimos manteniendo así, es la garantía, es decir, el mecanismo de protección que tienen las personas cuando han sido ilegítimamente privados de libertad. Entonces, por ejemplo, usted va por la calle, llega un vehículo oficial o de cualquier otra cosa, lo meten y sin orden le aprenden. Y no hay ninguna disposición por la cual usted esté privado de su libertad. Entonces, ¿usted qué hace? Pide un habeas corpus. Nosotros tradicionalmente y por muchísimos años teníamos el habeas corpus con los alcaldes. Así es. Entonces uno iba donde el alcalde y decía, vea, tal fulano, ya, no necesariamente él, y eso se sigue manteniendo, ha sido privado de su libertad sin orden. Habeas corpus, traiga el cuerpo, eso es habeas corpus, y que la autoridad que le mantiene privado de su libertad demuestre que esa privación de libertad es lícita. Si no se demostraba la licitud, el alcalde concedía el habeas corpus y se ordenaba la libertad. Luego, eso es la Constitución, luego en el Código de Procedimiento Penal se estableció lo que se llamó amparo de libertad, así se llamaba. ¿Y para qué servía el amparo de libertad? Cuando usted tenía una orden judicial de privación de libertad. Pero esa orden judicial, ya no era lo del habeas corpus, ya no era con los alcaldes, cuando esa orden judicial contenía vicios, entonces usted, por ejemplo, le dictaban un auto de prisión preventiva en un proceso, usted está en un proceso y el juez dice, bueno, para que no se me escape este gallo, auto de prisión preventiva. Pero usted podía decir, mire, el auto no está motivado, no reúne las condiciones. Entonces usted iba a donde los jueces de la función judicial y les pedía amparo de libertad. En la Constitución del año 2008 se eliminó esto del habeas corpus con los alcaldes y estableció que el habeas corpus en todos los casos es ante los jueces de primer nivel. Es decir, el mismo habeas corpus que teníamos con los alcaldes, cuando usted era privado de su libertad sin orden de modo general, a cualquier juez de primer nivel. Y si es que la prisión se debía, perdón, su privación de libertad se debía a una orden judicial emanada de un proceso penal, vaya a la Corte Provincial de Justicia. Es decir,
manteniendo más o menos lo que teníamos tradicionalmente con el anterior habeas corpus y con el amparo de libertad, ahora solo en el habeas corpus, pero diferenciado. Si es sin orden, jueces de primer nivel; si es con orden judicial, cortes provinciales. A la Corte Constitucional se le ocurre una tercera clase de habeas corpus. No está expresamente establecido en la Ley de Garantías ni en la Constitución, sino que esto emana de unas disposiciones que son ambiguas de la Ley de Garantías. En el sentido de que, por ejemplo, si una persona es torturada, el juez debe ordenar inmediatamente la libertad y establecer medidas alternativas a la privación de libertad. No se refiere a la sentencia condenatoria, porque claro, distingamos las cosas. Una cosa es que usted tenga un auto de prisión preventiva en un proceso donde usted todavía no ha sido condenado. Si la idea es para que no se me escape y yo lo pueda seguir juzgando, entonces le ponemos una prisión preventiva. Pero cuando llegamos a la condena, y a la condena que nosotros llamamos ejecutoria, es decir, firme, ya no hay más recursos, usted ya deja de ser un presunto inocente y va a ser un culpable. Usted es culpable de un delito. Ahí no aplicaría entonces el habeas corpus como figura. En principio no, en principio no. Pero la Corte crea esto del habeas corpus correctivo en los casos de sentencia ejecutoriada. Pero comienza diciendo la Corte, porque ayer nos explicaba el presidente de la Corte Constitucional, que tenemos 20 casos, 20. Pero no tenemos 12 años con este tema, pues como para 20 está medio chistosín el tema, que me diga como gran costa, 20. Bueno, 20, o sea, uno al año, más o menos, 1 y medio ya para ser generosos. 2 ya, un poquito menos. Entonces, ¿qué tal si la persona, usted está condenado? Está bien, tiene que cumplir la pena. Pues. A nadie le gusta ser condenado y a nadie le gusta estar en una cárcel, ¿cierto? Si estamos de acuerdo, nadie quisiera, yo no, por lo menos, ni a la gente que conozco ni a mis amigos. Bueno, entonces, pero claro, cuando usted está en una cárcel está cumpliendo una pena. Es una sanción, tantos años por tal cosa, por asesinato, por robo, por peculado, por lo que sea. La gente generalmente se declara inocente siempre cuando son. No hay ningún culpable en las prisiones. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Usted, una cosa es que cumpla la pena y otra cosa es que le afecten sus derechos fundamentales. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué tal si la persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad está enferma y no recibe atención médica? Entonces de ahí la Corte te saca esto del habeas corpus correctivo. Entonces claro, no entiende, el habeas corpus es para que obtengas atención médica. Entonces, por ejemplo, señor Glass, que ve sangre en las paredes y cosas raras, también veía refinerías. Entonces, sí, no me extraña que vea sangre en las paredes. Hizo 2 maestrías también viendo sangre en las paredes, no estando sí, claro, pero por supuesto, pues, porque todos los presos hacen maestrías. El perito médico es el que determina para que el juez tenga el elemento de juzgamiento y diga, no, sí, tiene problemas mentales o físicos. Entonces, ¿qué tiene que hacer con una persona que tiene problemas mentales? Perdón que lo diga derechamente, al psiquiátrico. Psiquiátrico, exacto. O sea, lo tienen que atender. Psiquiátrico, claro. Ya, lo mismo, si usted tiene una enfermedad y que no ha sido atendida, la solución es mandarle a la casa, como dice el juez que dice que ha escrito no sé cuántos libros. Yo también puedo hacer libros y mandarlos a imprimir en la imprenta de la esquina y regalarlo a la gente que yo quiera. Otra cosa es que vendas los libros. Hay una gran distancia. Pero bueno, ahora todos tenemos un montón de títulos, todos tenemos un montón de libros y eso nos faculta a decir cualquier estupidez y hacer cualquier tontería, porque yo soy importante. ¿Ya? Doctor, esto de pedirle formalmente por un escrito el presidente de la Corte Nacional de Justicia y a la Judicatura al presidente de la Corte, ¿no es procedente jurisdiccionalmente, como ha dicho Ali Lozada? Depende de cómo lo tome. Pues cuando queremos tomar las cosas por el lado bueno y amable, lo tomamos por el lado bueno y amable, y cuando no queremos, hacemos esto. Porque claro, ciertamente yo puedo decir, esto, bueno, a mí me vale, porque esto no es un proceso. Pues. Entonces, como esto no está dentro de un proceso, entonces váyase nomás. Formalidades. O lo puedes tomar por el lado amable, decir, ve, lo que te están pidiendo es una corrección jurisprudencial. Porque sí tienes casos, pues no has resuelto 20, pero sí tienes más. A ver si podemos ir a ver todos los casos que están ahí amontonados y vas a encontrarte acciones extraordinarias respecto de habeas corpus negados o concedidos también. Vas a encontrar acciones extraordinarias. Casos de selección. ¿Cuántos habeas corpus hay al día? No son 2, pues. Y las sentencias ejecutorias de los casos de habeas corpus, ¿a dónde van a parar? A la Corte Constitucional para el sistema de selección. Entonces, casitos para rebuscar y decir... Sí hay. Entonces, yo lo puedo tomar por el lado amable y decir, mire, tengo que corregir ciertas cosas, porque creo que aquí hay unas confusiones. Claro, una cosa es el habeas corpus correctivo, cuando una persona dice,
tengo gangrena y tengo 70 años y el juez me niega el habeas corpus. Claro. O como el otro señor que alega tener una enfermedad catastrófica y el juez dice no es muy catastrófico y le niego el habeas corpus. Lo que le pasa al común de los mortales, no obviamente al señor de los choneros, no al señor Glass, que tienen otro ordenamiento jurídico y tienen otros privilegios. Entonces, cuando esta cuestión se te sale de las manos, tú como corte sí tienes que decir, bueno, perdón, están utilizando mi sentencia, porque para la salida de Glass, para la salida del señor de los choneros, para este otro que estaba con un proceso de extradición por narcotráfico con los Países Bajos, lo que antiguamente llamábamos Holanda, y le hemos negado por un habeas corpus, bueno, entonces hay algo malo en mi jurisprudencia. ¿Dónde la tengo que corregir? En mis casos. Entonces yo puedo tomar esta carta también tontona del presidente de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura y lo puedo tomar de manera de decir, esto me vale, y sacar esto, y decir, nosotros hablamos en nuestros fallos, no nos dé tantas explicaciones, porque la gente, el común de los mortales, el ciudadano es el que está al medio de esta cuestión en el que todo el mundo le saca el cuerpo. Sobre todo la Corte sí tiene que corregir. ¿Cuántos años se le viene diciendo a la Corte, ya déjese de la tontería esa de que los jueces constitucionales no prevarican? El juez que falla contra norma expresa prevarica, lo que ha hecho el señor ¿cómo se llama? De Manglar Alto, lo que han hecho estos otros tipos con el caso del extraditable, son casos pero no prevarican porque lo ha dicho que la Corte no tiene que corregir eso, tiene que hacerlo. El habeas corpus correctivo, ¿qué tiene que corregir el habeas corpus correctivo? ¿La Corte tiene que corregirlo o yo? La Corte. Entonces esto del florón, yo te aplaudo, leíste muy mal lo que te escribieron encima. Muchas gracias al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Nos vamos con la cadena del presidente, que inmediatamente habla en Carlos Melén.